¿Alguna vez te has preguntado si tu oración por tus hijos realmente marca la diferencia? La Biblia nos da una poderosa respuesta en Lamentaciones 2:19. Levántate, da voces en la noche, al comenzar las vigilias. Derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza tus manos a Él por la vida de tus pequeñitos. Este versículo no solo es una invitación a orar, sino una guía divina para interceder por los hijos con fervor y constancia. Hoy veremos cómo Dios me enseñó a orar por mis hijos cada día, revelándome el poder espiritual de una oración persistente. Te mostraremos cómo establecer una rutina de oración que transforme sus vidas y fortalezca tu fe como madre o padre. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti y tus hijos? Cuando tienes un hijo, algo en tu interior cambia para siempre. No es solo el nacimiento de una nueva vida, sino el inicio de una misión que trasciende lo visible. Nadie te lo explica del todo, pero en lo profundo de tu alma, sabes que has sido llamado a algo más que solo criar, alimentar o educar. Hay un peso invisible, una urgencia espiritual que despierta y que solo se calma cuando doblas tus rodillas. ¿Alguna vez has sentido que tus oraciones por tus hijos no son solo un acto de fe, sino una asignación directa del cielo? Porque eso fue lo que entendí cuando Dios comenzó a enseñarme a orar por ellos cada día, no como una rutina, sino como una respuesta a un llamado divino que se había depositado sobre mis hombros desde el primer llanto que escuché. En la Biblia encontramos ejemplos de padres que marcaron generaciones no por sus palabras, sino por su relación con Dios. Uno de los más poderosos es el de Job. Dice en Job 1:5: Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Este no era un acto esporádico, era una intercesión diaria, constante, firme, como si Job supiera que mientras él oraba, el cielo mismo se movía para proteger a sus hijos de cosas que ellos aún no comprendían. Cuando leí este pasaje, algo se activó en mí. No era suficiente pedir por su bienestar físico, su educación o sus amistades. Dios quería que yo los presentara como Job lo hacía, como una ofrenda diaria, cubierta por fuego espiritual. Pero no siempre entendí esto. Al principio, oraba como muchos padres lo hacen, rápido, superficial. Una frase lanzada al aire antes de que comenzara el día o justo antes de dormir. A veces decía sus nombres en medio de mis propias preocupaciones, sin darme cuenta de que estaba dejando desprotegida la parte más vulnerable de su existencia, su espíritu. Fue entonces cuando el Espíritu Santo comenzó a confrontarme, no con condenación, sino con ternura. Me hizo recordar a Ana, la madre de Samuel, una mujer que no solo oró por un hijo, sino que lo consagró desde antes de su nacimiento. En 1 Samuel 1:27-28 leemos: Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová. Esta dedicación no era simbólica, era un acto de entrega total. Ana entendía que su hijo era un depósito divino, no una posesión personal. Esa verdad fue como una lámpara encendida en mi interior. Comprendí que mis hijos no eran míos. Me habían sido confiados por un tiempo, pero pertenecían a Dios, y que, por tanto, debía tratarlos como lo que eran, una herencia del Señor. Salmos 127:3 lo dice con claridad: He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Si eran herencia, entonces yo era solo la administradora, y ningún buen administrador descuida lo que se le entrega. Entonces comencé a preguntar: Señor,
¿cómo cuido esta herencia? ¿Qué quieres que haga por ellos más allá de lo visible? Y la respuesta fue clara: ora, ora cada día. Ora como si su vida dependiera de ello, porque sí depende. En ese proceso, Dios me mostró que no se trataba solo de protegerlos del mal, sino de prepararlos para su llamado. Cada hijo nace con un propósito. No es casualidad que hayan venido al mundo en esta generación. En Jeremías 1:5, el Señor le dice al profeta: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Este versículo no es solo para los profetas antiguos. Es una declaración eterna del diseño anticipado de Dios sobre cada vida. Cada niño lleva una asignación que fue escrita antes de que sus ojos vieran la luz. Y nosotros, como padres, somos los primeros intercesores llamados a activar ese propósito en oración. Pero el enemigo lo sabe, y por eso quiere distraernos. Quiere hacernos creer que nuestros hijos solo necesitan buenos colegios, salud, amigos, seguridad. Quiere que pongamos toda nuestra atención en lo natural, ignorando lo espiritual. Porque sabe que si un padre se levanta en oración, hay cosas que ya no podrá tocar. Cuando Moisés nació, Faraón ordenó la muerte de todos los niños varones. Pero hubo una madre que no obedeció el decreto. Jocabet escondió a su hijo durante 3 meses y luego lo puso en una canasta sobre el río Nilo, confiando en que Dios tenía un plan. Ese acto, aunque parecía desesperado, era una declaración de fe. En Éxodo 2, vemos cómo Dios orquestó cada detalle para que ese niño destinado a morir fuera criado en el mismo palacio del enemigo y se convirtiera en el libertador de Israel. Cada vez que oro por mis hijos, recuerdo esa canasta. Porque la oración diaria es eso, una canasta espiritual donde colocas a tu hijo, no para que flote a la deriva, sino para que sea guiado por la mano de Dios hacia su destino. Y esa imagen cambió mi forma de orar. Ya no oro desde la ansiedad, sino desde la certeza de que el río de Dios los llevará a donde deben estar. Pero para eso, debo colocarme cada día en la brecha, como dice Ezequiel 22:30, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Yo no quiero que en mi casa se diga que no se halló a nadie. Yo quiero ser hallada. Quiero ser esa madre que Dios encuentra cada mañana en la brecha, levantando un muro de oración por sus hijos. No importa si tus hijos aún son pequeños o ya son adultos. No importa si están cerca de Dios o completamente alejados. No importa si te escuchan orar o si no quieren saber nada de la fe. Dios no necesita que ellos respondan aún. Necesita que tú no te detengas. Porque mientras tú oras, Él trabaja. Y su palabra nunca regresa vacía. Isaías 55:11 lo asegura. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Y la oración, cuando se hace conforme a su palabra, lleva esa misma promesa. Comencé a escribir sus nombres en un cuaderno. Cada mañana, antes de que ellos despertaran, decía sus nombres en voz alta. No para repetirme, sino para recordarle al cielo y a mí misma que esa intercesión era constante. Comencé a declarar versículos sobre ellos, a profetizar sobre su futuro, a bendecir su entrada y su salida. Deuteronomio 28:6 dice: Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Y yo lo tomé como una promesa diaria. Me paraba en la puerta cuando salían a la escuela y decía en voz baja: Bendito eres, no importa lo que enfrentes hoy, la presencia del Señor va contigo. Poco a poco, orar dejó de ser un deber y se convirtió en un deleite. Comencé a esperar ese momento con expectación. No porque todo fuera perfecto en mi casa,
sino porque sabía que en ese espacio Dios me estaba enseñando a moldear su destino en oración. Descubrí que cuando un padre ora, algo se mueve en el espíritu que abre puertas en lo natural. No siempre lo ves de inmediato, pero lo sientes. Una paz, una convicción, una certeza de que no estás sola. Y que Dios toma tus palabras, las sopla con su espíritu y las convierte en dirección, protección y favor sobre tus hijos. La oración diaria no cambió a mis hijos de un día para otro, pero me cambió a mí desde el primer día. Me volvió más sensible, más atenta, más dependiente. Me mostró que no soy su salvadora, pero sí su intercesora, y que hay batallas que ellos jamás tendrán que pelear porque ya están siendo ganadas en lo secreto. Como dice Mateo 6:6, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esa recompensa no siempre será material o visible de inmediato. A veces será un cambio en su carácter, una protección inesperada, una decisión sabia que ni ellos sabrán por qué tomaron. Pero tú sabrás, porque tú estuviste allí, de rodillas, sembrando en lo invisible lo que cosecharán en lo eterno. Cuando se ora por un hijo, no se está simplemente hablando al aire, ni depositando palabras vacías en un espacio intangible. Lo que ocurre en el mundo espiritual es mucho más profundo de lo que nuestros ojos pueden percibir. Cada palabra dirigida al cielo tiene la capacidad de cubrir, de blindar, de formar un escudo invisible que resiste ataques y bloquea el avance del enemigo. No se trata de una figura simbólica, sino de una realidad espiritual que la palabra de Dios confirma una y otra vez. La oración diaria, cuando es ejercida con autoridad, actúa como un manto que se despliega sobre la vida de los hijos y que establece límites celestiales que el adversario no puede cruzar. Desde los tiempos antiguos, Dios ha revelado que la oración tiene el poder de cambiar atmósferas, de deshacer decretos malignos y de edificar muros de protección espiritual. El libro de Job es una de las ilustraciones más claras de esta verdad. En Job 1:9-10, Satanás le responde a Dios: ¿acaso no has puesto un cerco alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene? Esta afirmación no es un detalle menor, es una confesión del enemigo, un reconocimiento explícito de que existe una protección establecida alrededor de los justos, y que dicha protección no es ocasional, sino permanente, mientras se mantenga la comunión con Dios. Ese cerco espiritual es resultado de una vida de adoración, obediencia y oración constante. No fue un acto puntual de Job lo que construyó ese muro, sino su perseverancia diaria en presentarse delante del Señor con sacrificios e intercesión por sus hijos. Cuando se ora por los hijos todos los días, se edifica en el mundo invisible una estructura de resguardo que funciona como una cobertura contra los dardos del maligno. Efesios 6:16 exhorta: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Ese escudo no se activa solo en momentos de crisis. Se mantiene levantado cuando hay una fe viva que se expresa en acciones concretas, como lo es la oración deliberada y perseverante. Cada clamor, cada súplica, cada intercesión son ladrillos que refuerzan esa muralla protectora. Cuando se cubre a los hijos con oración, no se hace como una fórmula religiosa, sino como un acto de guerra espiritual que les garantiza refugio en medio de un mundo donde las amenazas no descansan. La Escritura enseña que hay una lucha constante, un conflicto espiritual que no se detiene con el paso de las horas. En Efesios 6:12 se declara: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta guerra no se ve, pero es real. Y dentro de ese campo de batalla, los hijos son blancos estratégicos del enemigo. Desde su niñez hasta su madurez, están expuestos a influencias,
ideas, decisiones y vínculos que pueden determinar su destino eterno. Es por eso que la oración diaria no puede ser vista como una opción, sino como una estrategia vital para asegurar su preservación espiritual. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, Dios les dio instrucciones específicas para proteger sus hogares de la plaga que azotaría a los primogénitos. En Éxodo 12:7 se les ordenó: «Y tomarán de la sangre, y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer». Esa sangre era una señal, una marca que distinguía a los hogares que estaban bajo obediencia y comunión con el Altísimo. El ángel de la muerte pasó por alto esas casas. Esa fue una cobertura visible en el antiguo pacto. Hoy, bajo el nuevo pacto, el principio permanece, pero la aplicación es espiritual. Es la oración lo que traza esa marca, lo que declara a los hijos como territorio sagrado, como propiedad divina que no puede ser tocada por el mal. No se trata de colocar una sustancia física en los marcos de una puerta, sino de levantar una barrera espiritual mediante palabras inspiradas por la palabra de Dios. Salmos 91 es otro ejemplo poderoso del poder protector que emana de la comunión con Dios. El versículo 4 dice: «Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad». Esta imagen de alas que cubren y resguardan revela la ternura de Dios, pero también su firmeza como protector. Cuando se ora desde la palabra, se está activando esa cobertura sobre los hijos. Se está pidiendo que el mismo Dios que resguarda al salmista los envuelva con su presencia y los oculte del peligro. Esas alas no son poéticas, son reales. Son manifestaciones del cuidado divino que responde a una oración viva, ferviente y constante. Proverbios 18:10 declara: «Torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado». Esta promesa es una declaración de que hay un lugar donde los hijos pueden ser elevados por encima del peligro. Ese lugar es el resultado de un corazón que clama. La oración diaria por los hijos es como edificar esa torre fuerte en la que pueden refugiarse incluso cuando ellos aún no entienden del todo quién es Dios. El clamor del padre o de la madre es una anticipación. Es construir ese refugio antes de que ellos lo necesiten, para que cuando llegue el día malo ya esté disponible. La intercesión también tiene la capacidad de restringir el acceso del enemigo a las decisiones, amistades, pensamientos y caminos de los hijos. En Zacarías 2:5, Dios declara: «Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella». Este muro de fuego no es una metáfora ligera. Es una imagen de defensa activa, un cerco ardiente que consume todo intento de invasión. Ese muro se edifica cuando se ora con fe y perseverancia. Cada vez que se levanta una oración a favor de los hijos, se está diciendo: aquí no entra el mal. Este terreno está consagrado. No hay oración que no tenga efecto. Aun aquellas que parecen no tener respuesta inmediata, están forjando protección en lo invisible. El enemigo no ataca de forma obvia. Sus estrategias son sutiles, constantes y disfrazadas de lo normal. Por eso es vital orar por la mente de los hijos, por sus emociones, por sus decisiones futuras. 2 Corintios 10:4-5. Revela, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Aquí se confirma que la oración es un arma diseñada para deshacer estructuras internas que el enemigo intenta levantar en sus pensamientos. A través de ella, se derriban argumentos errados, mentiras disfrazadas de verdad, ideologías que no provienen del cielo. La oración no solo protege por fuera, limpia y fortalece por dentro. No se necesita tener una voz elocuente ni una oración larga para cubrir a un hijo. Lo que se necesita es fe, constancia y una comprensión clara de lo que está en juego. En Lucas 22,
31-32, Jesús le dijo a Pedro: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Esta declaración revela que incluso el Hijo de Dios ejercía intercesión preventiva. Jesús, sabiendo que venía una prueba, no evitó la dificultad, pero sí oró para que la fe de Pedro no fallara en medio de ella. Esa es la esencia de la oración que cubre. No siempre evita la tormenta, pero garantiza que los hijos permanezcan firmes en la fe aun cuando soplen vientos contrarios. La oración no solo protege de lo externo, sino que prepara internamente, moldea corazones, refuerza convicciones y activa discernimiento. Hebreos 4:12 declara: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Orar con la palabra es como entregar a los hijos una herramienta que ellos mismos sabrán usar con el tiempo. Aunque hoy no comprendan su alcance, llegará el día en que esa semilla dará fruto, y ese fruto será protección, dirección y firmeza. El mundo espiritual reconoce a quienes oran. El enemigo distingue entre aquellos que viven religiosamente y aquellos que interceden con autoridad. En Hechos 19:15, los demonios dijeron: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Esta frase revela que el mundo invisible responde a una identidad espiritual que se forja en la oración. Cuando se ora por los hijos, no se está haciendo solo una petición, se está haciendo una declaración de identidad. Se está diciendo: aquí hay un padre, una madre, que ha entendido su posición espiritual y no cederá terreno. Orar diariamente por los hijos es una forma de vivir en estado de alerta. Es como el centinela que no duerme porque sabe que su vigilia preserva la vida de quienes están dentro del campamento. Isaías 62:6 dice: sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas. Todo el día y toda la noche no callarán jamás. La oración es esa guardia que no se toma descanso, que no permite grietas, que mantiene la lámpara encendida en medio de la noche, porque mientras muchos duermen, el enemigo acecha. Pero si hay alguien orando, hay alguien velando. Y si hay alguien velando, hay seguridad. Cuando un padre o una madre ora movido por el temor, el efecto de esa oración no es el que Dios desea. El miedo distorsiona la fe, paraliza el corazón y cierra la puerta a la autoridad espiritual. Sin embargo, no se puede ignorar que el miedo es una de las emociones más comunes en quienes aman profundamente a sus hijos. Temor al futuro, a las malas decisiones, a las influencias del mundo, al sufrimiento, a la pérdida. Pero la oración no fue diseñada para ser el eco de una ansiedad disfrazada de espiritualidad. Fue creada para ser el canal por el cual la fe se manifiesta, toma forma y ejerce dominio en lo invisible. Por eso, cuando se ora desde el temor, se debe permitir que esa oración se convierta en una declaración de poder, no en una repetición de dudas. La Escritura enseña que el miedo no proviene de Dios. En 2 Timoteo 1:7 se afirma con claridad: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Este versículo revela que el miedo no es solo una emoción, sino un espíritu, una influencia que no tiene origen en el cielo y que, por lo tanto, debe ser resistida. Orar con un espíritu que Dios no dio es invitar una atmósfera espiritual que no edifica. Por el contrario, cuando la oración es hecha con poder, amor y dominio propio, se libera una fuerza capaz de transformar cualquier ambiente y de desarmar cualquier argumento del enemigo. En el libro de Números, capítulo 13, cuando los espías regresan de inspeccionar la tierra prometida, 10 de ellos hablan desde el miedo. Describen gigantes, murallas imposibles, peligros insuperables. Pero Caleb y Josué hablan desde la fe.
Mientras unos vieron derrota, otros vieron oportunidad. La diferencia no era el escenario, sino la perspectiva espiritual con la que observaban la realidad. En Números 13:30 Caleb declara: «Subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos». Esta declaración no vino de una visión ingenua, sino de una fe firme. Es la misma diferencia que existe entre orar diciendo: «Señor, que no les pase nada malo», y orar diciendo: «Señor, tú los guardas, tú los afirmas, tú los diriges conforme a tu propósito». Una oración desde el miedo trata de evitar la tormenta. Una oración desde la fe camina sobre ella. Dios no espera que se nieguen las amenazas. Él espera que se respondan con autoridad. En el Salmo 56:3, el salmista escribe: «En el día que temo, yo en ti confío». El temor puede tocar la puerta, pero no tiene que ocupar el trono del corazón. Cuando la oración transforma el miedo en confianza, entonces el cielo responde con paz. Una paz que no depende de las circunstancias, sino de la certeza de que Dios está presente, que escucha, que actúa. Filipenses 4:6-7 ofrece una instrucción clara: «Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». Esta paz no es un consuelo emocional, es una guardia espiritual. No solo consuela, protege. Cuando se ora por los hijos desde una posición de autoridad y no de pánico, el enemigo no encuentra acceso. El enemigo se alimenta del temor. Job 3:25 dice: «Porque el temor que me espantaba me ha venido, y me ha acontecido lo que yo temía». Esta confesión muestra cómo el miedo puede atraer aquello que se quería evitar. Por eso, la oración debe ser una respuesta de fe, que reemplaza la imaginación del desastre con la proclamación de la promesa. Cada vez que se ora con las palabras de Dios, en lugar de los pensamientos del miedo, se está imponiendo el cielo sobre la tierra. El Salmo 112:7 declara acerca del justo: «No tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová». Esa firmeza no es el resultado de una vida sin problemas, sino de una oración constante que transforma el miedo en poder. En Isaías 41:10, el Señor da una promesa que redefine la postura espiritual del creyente. «No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia». Esta es la palabra que debe llenar la boca de quienes oran por sus hijos. En lugar de repetir los informes del mundo, se debe declarar lo que Dios ya ha dicho. Él está presente. Él da fuerza. Él sostiene. Esta postura no es una actitud positiva, es una posición espiritual. Y cuando se asume con firmeza, la oración se vuelve fuego que consume toda sombra de temor. El miedo paraliza, pero la fe activa. En Marcos 5:36, Jesús le dice al principal de la sinagoga: «No temas, cree solamente». Esta instrucción fue dada justo después de que le informaran que su hija había muerto. El peor escenario posible. Sin embargo, Jesús no respondió con lamento, sino con dirección. Cree. Esa palabra sigue siendo válida para cada padre y madre que ha recibido noticias difíciles o que siente incertidumbre por el futuro de sus hijos. La oración no debe repetirse como una súplica desesperada, sino como un acto de obediencia a esa palabra. Cree solamente. No se necesita entenderlo todo. Se necesita declarar lo que se cree. Las Escrituras están llenas de promesas que pueden ser usadas como base para una oración sin miedo. Promesas que no dependen de lo que el mundo dice, sino de lo que Dios ya estableció. En Isaías 54:13 se encuentra una de las más poderosas. «Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová,
y se multiplicará la paz de tus hijos. Esta declaración no está condicionada por el entorno, por la cultura, ni por las decisiones temporales. Está anclada en la fidelidad de Dios. Si Él dijo que los hijos serían enseñados por Él, entonces la oración debe alinearse con esa verdad. Orar así no es ignorar la realidad, es someterla a la autoridad de lo eterno. En Juan 14:27, Jesús dijo: «La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo». Esta paz no es emocional, es espiritual. No se recibe como una sensación, sino como una convicción. Por eso, cuando se ora desde esa paz, la voz ya no tiembla, el corazón ya no vacila, porque se ha establecido una certeza. La presencia de Dios es superior a cualquier amenaza. Esa es la clave para transformar el miedo en poder. No es negar el peligro, es afirmar la soberanía divina sobre él. Cuando el Espíritu de Dios gobierna una oración, entonces ya no se pide por piedad, sino por propósito. Ya no se clama desde la desesperación, sino desde la autoridad que viene de saber quién es el Padre Celestial. Lucas 10:19 reafirma esta autoridad cuando Jesús dice: «He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará». Este poder no es una promesa futura, es una realidad presente para todo el que ora con el respaldo del cielo. Y esa potestad debe ser aplicada sobre la vida de los hijos, cubriéndolos, guiándolos y blindándolos con palabras llenas de fe. Cuando el miedo aparece, la respuesta no es rendirse, es orar con más firmeza. Es alzar la voz con palabras que contradicen la amenaza. Es proclamar que el Dios que abrió el Mar Rojo también abrirá camino donde no lo hay. Que el mismo que cerró la boca de los leones en el foso, también callará las mentiras que buscan alcanzar a los hijos. Que el Dios que resucitó a Lázaro puede traer vida incluso cuando todo parece perdido. La oración no es un recurso de última instancia. Es la herramienta con la que se conquista la paz, se establece la voluntad de Dios y se desmantelan las obras del enemigo. Cuando se ora con autoridad, las cadenas que ataban el alma al temor comienzan a romperse. Se reemplaza la pregunta angustiada del ¿qué pasará? Por la afirmación segura de Dios está en control. Se deja de anticipar el mal para empezar a declarar el bien. Jeremías 29:11 asegura: «Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis». Esta es la base de una oración poderosa. Saber que el futuro está en manos de aquel que ya ha escrito cada día. Una oración genérica puede expresar amor, pero una oración específica activa el diseño eterno. No basta con pedir que les vaya bien, no es suficiente con decir que Dios los bendiga. Cuando se trata de orar por los hijos, el poder está en la precisión, en pronunciar palabra por palabra las promesas que el cielo ya ha escrito sobre sus vidas. No es que Dios necesite recordatorios, es que la tierra necesita ser alineada con el cielo. Cada vez que una madre o un padre declara las Escrituras con dirección, no está informando a Dios, está autorizando que su propósito se establezca. Hay un poder inmenso en hablar conforme a lo que ha sido decretado en lo alto. Jeremías 29:11. No es un adorno espiritual, es una sentencia divina. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis. Esos pensamientos existen, pero la oración es el puente que los traslada de lo eterno a lo visible. No se puede orar a ciegas cuando ya se ha revelado lo que hay en el corazón de Dios. Hay caminos por los que los hijos deben andar. Hay puertas que deben abrir. Hay decisiones que no pueden tomar sin cobertura espiritual. Por eso, la oración no debe limitarse a deseos bien intencionados, sino elevarse como proclamación de destino, con nombres, con palabras exactas, con escrituras vivas.
La palabra es semilla, espada y lámpara. Semilla que produce fruto en su tiempo, espada que corta lo que no viene de Dios, lámpara que ilumina sendas confusas. Proverbios 22:6. Enseña, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Esa instrucción no comienza con palabras humanas, comienza con palabras divinas sembradas en oración. El camino de cada hijo no es genérico, es específico. Y si el camino es particular, la oración también debe serlo. No se trata de clamar por una buena vida, se trata de declarar su vida en el diseño exacto del Padre. Cada hijo ha sido formado con intenciones celestiales, con un conjunto de dones, desafíos y llamados. La intercesión es el lugar donde esa intención toma forma y fuerza. La oración debe apuntar al corazón, a la mente, al carácter. No basta con pedir que no sufran, hay que pedir que maduren. No basta con desear que triunfen, hay que pedir que permanezcan. No basta con soñar que sean felices, hay que declarar que sean fieles. Filipenses 1:6 afirma, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esa buena obra comenzó antes de que respiraran por primera vez. Cada día de su existencia tiene una función dentro del propósito eterno. Por eso, la oración no puede ser superficial. Tiene que perforar capas. Tiene que ir al diseño original, a lo que el enemigo quiere desviar, a lo que la carne quiere resistir, a lo que el mundo quiere silenciar. Orar por los hijos es más que protección, es activación. Es más que pedir cuidado, es abrir entendimiento. Es más que cobertura, es alineación. No se trata solamente de que estén bien, sino de que estén alineados. Hay muchas personas que parecen estar bien, pero viven completamente desconectadas de su propósito. Hay quienes tienen éxito, pero están vacíos. Otros brillan, pero no impactan. La oración específica evita esa desconexión. Pide por sabiduría, no solo por inteligencia. Clama por discernimiento, no solo por oportunidades. Suplica por humildad, no solo por carisma. Proverbios 3:5-6 declara: confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Eso es lo que se busca en oración, que sus veredas sean enderezadas antes de que su prudencia los desvíe. Cada etapa de la vida requiere palabras nuevas. No se ora igual por un niño que por un adolescente, ni por un joven que por un adulto. El lenguaje de la oración madura junto con ellos. A veces, el clamor se vuelve un combate silencioso. Otras veces, es una proclamación firme en medio del caos, pero siempre debe ser estratégico. Colosenses 1:9-10. Muestra la oración apostólica por excelencia, que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis, como es digno del Señor, agradándole en todo. No existe petición más poderosa. Cuando se ora para que un hijo ande en sabiduría e inteligencia espiritual, se está pidiendo el filtro que lo guiará en cada elección, el escudo que lo protegerá de lo que aparenta ser bueno, y la fuerza para elegir lo correcto aunque duela. La oración también tiene la capacidad de arrancar lo que no fue plantado por Dios. Hay hábitos, pensamientos, relaciones, ambientes que son semillas extrañas intentando ocupar un terreno sagrado. Mateo 15:13 dice: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Esa palabra se convierte en clamor cuando se detecta algo en los hijos que no proviene de su diseño. No se trata de controlarlos, se trata de interceder para que el terreno de sus vidas esté libre de lo que contamina. La oración no impone, limpia. No presiona, libera. No manipula,
alinea. Por eso es vital que no se ore desde la preocupación humana, sino desde el entendimiento espiritual. Cada palabra debe ser como un cincel que esculpe el carácter, como una lluvia que ablanda el corazón, como un martillo que derriba fortalezas. El enemigo busca ocupar el lugar que solo Dios debe tener en su conciencia. Intenta sembrar dudas sobre su identidad, confusión sobre su futuro, rebeldía contra la verdad. Pero Isaías 54:17 otorga una promesa inquebrantable. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esa palabra no es solo para defensa, es para confrontar, para declarar que todo lo que contradiga el diseño de Dios será condenado, silenciado, neutralizado. Y esa condena no se pronuncia desde el juicio humano, sino desde la oración que fluye en autoridad. Cuando se ora por los hijos con esta convicción, se rompe el poder de la mentira antes de que se asiente, se cancelan alianzas espirituales no visibles, se bloquean caminos que lucen atractivos, pero terminan en ruina. No se debe subestimar el poder de una sola palabra dirigida correctamente. Hebreos 4:12 afirma que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Cada versículo declarado en oración no es una repetición religiosa, es una orden. Una espada que corta las cadenas que aún no se ven, una semilla que germina en lugares donde la razón no llega. No importa si el hijo está cerca o lejos, si escucha o ignora, si responde o rechaza. La palabra enviada tiene un destino. Isaías 55:11 lo confirma. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. Y cuando esa palabra es dicha en oración, con precisión, con discernimiento, con fe, entonces produce fruto. Aunque tarde, germina. Aunque parezca enterrada, florece. Orar con especificidad no es un arte, es una disciplina espiritual, es una forma de vida, una actitud permanente que escudriña la Escritura no para saber más, sino para declarar mejor. Se necesita hambre de verdad para orar con exactitud. Se necesita atención al detalle espiritual. No basta con decir guárdalo, hay que decir protégelo de amistades que lo desvíen de tu propósito. No basta con decir bendícela, hay que decir activa sus dones y revélale su identidad en Cristo. No basta con decir ayúdalo en los estudios, hay que decir llénalo de sabiduría. Enséñale a entender tu verdad en cada ámbito del conocimiento. La especificidad convierte la oración en una llave que abre puertas que otros ni siquiera saben que existen. No se trata de repetir fórmulas, se trata de entender el corazón de Dios para cada hijo, de escuchar lo que Él ya ha dicho sobre ellos y repetirlo hasta que lo veas. Porque la oración no es un eco de tu miedo, es una proclamación del plan divino. Y cuanto más específica, más poderosa. No por la cantidad de palabras, sino por la claridad del enfoque. Porque cuando se ora con precisión, se camina con propósito. Y cuando se camina con propósito, el enemigo no encuentra brechas. Cuando un hijo escucha a su padre o a su madre orar, algo se establece en lo profundo de su espíritu que ninguna enseñanza verbal podría igualar. La oración que se hace en voz alta, no para ser vista, sino como un acto auténtico de comunión con Dios, deja marcas que el tiempo no borra. No importa si son pequeños o si ya han crecido. No importa si comprenden el contenido de cada palabra o si solo perciben el tono reverente con que se pronuncian. La voz que clama a Dios en casa se convierte en un eco permanente que resuena incluso en los momentos en que los hijos se sienten más lejos. Hay un poder transformador cuando los hijos son testigos, no de discursos religiosos, sino de una relación viva y activa con Dios manifestada en oración constante. La Biblia no describe a Jesús enseñando a sus discípulos a orar por imposición, sino por observación.
Ellos lo veían retirarse, hablar con el Padre, pasar tiempo a solas, buscar la dirección divina antes de cada decisión importante. Por eso, en Lucas 11:1, uno de ellos le dijo: Señor, enséñanos a orar. No le pidieron que les enseñara a predicar, ni a sanar, ni a hacer milagros. Le pidieron que les enseñara a orar porque habían visto el poder que se desataba después de cada encuentro que él tenía con el Padre. Esta petición fue fruto del ejemplo, no de una lección teórica. Cuando los hijos ven orar a sus padres, esa imagen queda grabada como un modelo de relación con Dios al que acudirán, aunque en algún momento se alejen. La oración en voz alta no es un espectáculo, es una siembra. Cada palabra sembrada en la atmósfera de un hogar se convierte en memoria espiritual. Aunque el hijo no diga nada, aunque parezca distraído, aunque incluso se muestre indiferente, su espíritu está recibiendo una referencia. Está aprendiendo, sin saberlo, cómo se busca a Dios. Está observando cómo se lleva un dolor al cielo, cómo se agradece con sinceridad, cómo se pide dirección. Ese modelo se almacena como una reserva a la que algún día, en medio de una crisis, el hijo podrá acudir. Y entonces recordará esa voz, no como un sonido, sino como una guía, no como una emoción, sino como un testimonio. En Deuteronomio 6:7 se instruye: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Esta palabra revela que la transmisión espiritual no es un acto ocasional. Es una práctica constante que se manifiesta en el día a día, en la rutina, en los momentos comunes. La oración no debe ser reservada para momentos de crisis o de culto, sino integrada en la vida diaria. Cuando los hijos escuchan a sus padres orar al despertar, al acostarse, antes de una decisión, antes de una comida, están recibiendo una herencia espiritual que ningún otro legado podrá igualar. No se trata de forzar un ritual, sino de encarnar una vida. La oración que fluye con naturalidad enseña sin presión, y esa enseñanza forma convicciones. En 2 Timoteo 1:5, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. La fe no fingida se transmite, la oración sincera se hereda, no a través de palabras vacías, sino de experiencias vividas. Timoteo no recibió solo información doctrinal, recibió un modelo que impactó su fe. La oración audible de su madre y de su abuela lo preparó para ser un hombre de Dios. Ese es el poder del ejemplo. No convence por obligación, transforma por exposición. Un hijo que crece escuchando a sus padres orar, no solo aprende a hablar con Dios, también aprende a depender de Él. Observa que antes de buscar soluciones humanas, se busca dirección divina. Aprende que no todo se resuelve con lógica, sino que hay una sabiduría superior que guía el camino. Aprende a detenerse antes de actuar, a consultar antes de decidir, a agradecer antes de pedir. La oración se convierte en el termómetro espiritual del hogar, en el canal por el cual fluye la paz que guarda los pensamientos, como se expresa en Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Incluso cuando los hijos se rebelan, cuando sus decisiones se alejan del consejo divino, el ejemplo permanece. Puede parecer que lo han olvidado, pero lo recuerdan en lo secreto. Pueden actuar como si no les importa, pero su conciencia ha sido marcada. El hijo pródigo, en Lucas 15, no volvió solo por hambre. Volvió porque sabía que en la casa del Padre había una mesa, una autoridad, un amor inquebrantable. Esa memoria espiritual lo atrajo de regreso. Del mismo modo,
el hijo que ha escuchado a sus padres orar tiene una brújula interna. Aunque se aleje, sabe a dónde regresar. Aunque se pierda, sabe cómo orar. El ejemplo no solo edifica a los hijos, también protege al hogar. La oración audible establece dominio espiritual, declara territorio, proclama autoridad. Como en Josué 24:15, donde se afirma: «Pero yo y mi casa serviremos a Jehová». Esa no es una frase simbólica, es un decreto espiritual que establece quién gobierna en ese lugar. Cuando los hijos escuchan esas palabras, están siendo incorporados a ese pacto, aunque aún no lo comprendan del todo. La oración que se pronuncia delante de ellos es una invitación constante a ser parte de ese pacto. No se puede ignorar el impacto de las palabras repetidas con fe. La repetición no es religiosidad cuando nace del espíritu. Es una forma de reforzar verdades eternas en la mente y el corazón. De la misma manera que el Shema era recitado por generaciones de israelitas para recordar el carácter de Dios, así también la oración constante y coherente modela el carácter espiritual del hogar. No se trata de innovar, sino de persistir. No se trata de impresionar, sino de edificar. No se trata de orar bien, sino de orar con verdad. Y esa verdad, cuando se escucha en casa, forma raíces profundas que sostienen incluso cuando soplan los vientos más contrarios. El enemigo teme a un hogar donde se ora en voz alta, porque sabe que cada palabra es una barrera, una espada, una promesa que se activa. Sabe que los hijos que crecen escuchando esas oraciones están menos expuestos al engaño, menos vulnerables a la confusión, más equipados para discernir. El Salmo 78, 4, 7 dice: «Contaremos a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo, para que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios y guarden sus mandamientos». Este mandato no se cumple solo hablando de Dios, sino mostrándolo con hechos. Y no hay hecho más profundo que la oración diaria, sincera, consistente, hecha delante de los hijos. En un mundo donde tantas voces compiten por la atención de los jóvenes, la voz que clama a Dios en casa es una antorcha en medio de la oscuridad. Puede parecer silenciosa frente al ruido exterior, pero su eco es eterno. Es una voz que enseña sin argumentos, que guía sin imposición, que transforma sin violencia, una voz que permanece, aun cuando todos los demás sonidos cesan. No hay tarea más cotidiana que la de ser padre o madre. La rutina consume horas, los compromisos se acumulan y las distracciones parecen multiplicarse. Pero aún dentro de esa vorágine es posible levantar un altar. No uno de piedra ni uno ceremonial, sino un espacio invisible y poderoso donde Dios se manifiesta cada día. Un altar diario no necesita ornamentos, solo necesita decisión. Y esa decisión transforma la rutina en encuentro, el cansancio en fortaleza y lo común en sagrado. Desde el principio, los altares fueron lugares de comunión, de entrega, de memoria espiritual. No eran adornos religiosos, eran señales del pacto entre Dios y sus hijos. En Génesis 12:7, después de recibir una promesa, Abraham edificó un altar al Señor, no para celebrar una tradición, sino para afirmar su fe en medio de una tierra aún extraña. Ese altar era su forma de declarar: Dios está aquí, aunque todo parezca incierto. Así debe ser la oración diaria por los hijos. Un altar levantado en medio de la incertidumbre, no como un acto religioso, sino como una declaración de fe inquebrantable. El altar diario no depende de un lugar físico, sino de una constancia espiritual. Puede estar en la cocina, en el auto, en una habitación en silencio. Donde haya una voz que se eleva al cielo con sinceridad y perseverancia, allí hay un altar. El Salmo 141:2 expresa: «Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde».
Esa imagen revela que la oración es un acto de adoración que trasciende el tiempo y el espacio. Es un incienso que llena el ambiente, que se eleva y que no pasa desapercibido delante de Dios. No se necesita mucho tiempo, se necesita prioridad. Un corazón decidido encuentra el momento, un espíritu dispuesto abre el espacio. En medio del caos diario, se puede establecer un momento donde se interrumpe lo urgente para atender lo eterno. Y ese momento se convierte en la plataforma sobre la que se edifica la vida espiritual de los hijos. Es allí donde se afirma su protección, se declara su propósito, se libera la paz. El altar diario es el sistema de defensa espiritual más poderoso que un hogar puede tener. En el libro de Daniel se describe a un hombre que, aun bajo amenaza de muerte, mantenía su rutina de oración. Daniel 6:10 dice: Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara, oraba 3 veces al día y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. La oración no era una reacción a la crisis, era una disciplina establecida. Y esa disciplina lo sostuvo cuando el decreto cambió, cuando la amenaza se intensificó, cuando las circunstancias se volvieron adversas. Ese altar invisible era su ancla, su refugio, su arma. Esa misma firmeza se puede reproducir en un hogar, no con estructuras complejas y sino con decisiones consistentes. Cuando un padre o madre determina que cada día se va a orar por los hijos, se está declarando al cielo y al infierno que ese territorio está cubierto. No importa si hay cansancio, si los resultados no se ven, si todo parece igual. El altar no depende de lo que se siente, sino de lo que se cree. Es una ofrenda diaria que sube, incluso en el silencio, incluso en la rutina, incluso en la debilidad. Salmos 5:3 declara: Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Esa espera no es pasiva, es una posición de fe. Es orar hoy sabiendo que el fruto vendrá. Es presentar el nombre de los hijos delante de Dios cada mañana, como un sacerdote que ministra en el templo. Hebreos 10:23 afirma: Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y esa firmeza se demuestra en la constancia, en volver a orar hoy, aunque ayer no se vio respuesta, en presentar el nombre de los hijos, aun cuando sus decisiones parezcan contradecir la oración. El altar diario no solo transforma a los hijos, transforma al intercesor, vuelve más sensible al espíritu, más discernidor de las estaciones, más firme en medio de la batalla. Es en ese espacio sagrado donde se recibe estrategia, donde se renueva la fuerza, donde se recuerda que la guerra no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales, y que cada oración es una flecha disparada, un muro levantado, una herencia protegida. No se puede permitir que el ritmo de la vida apague la llama del altar. Levítico 6:13 establece una instrucción inquebrantable. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Ese fuego hoy es la intercesión diaria. No debe apagarse por el cansancio, ni por la frustración, ni por la falta de resultados inmediatos. Porque ese altar, aunque parezca pequeño, es el lugar donde Dios desciende, donde la presencia se manifiesta, donde la eternidad invade la rutina. Cuando se levanta un altar diario en medio del hogar, los cielos se abren, no por emoción, sino por pacto, porque Dios honra la constancia. Dios responde al clamor fiel, y aunque los hijos aún no lo vean, aunque no entiendan su valor, el mundo espiritual ya ha sido impactado, porque donde hay un altar encendido, hay dirección, hay protección, hay propósito. Hay una dimensión en la oración por los hijos que trasciende el tiempo,
que sobrepasa incluso nuestra presencia física en sus vidas. Cuando un padre ora, su voz no solo se escucha en el cielo, también queda escrita en la historia espiritual de su descendencia. Cada palabra que se eleva con fe y perseverancia no muere cuando termina el clamor, sino que permanece como una semilla eterna que seguirá produciendo fruto incluso cuando ya no estemos para verlo. La oración es un legado que no se mide por lo inmediato, sino por lo eterno. Es la herencia invisible que edifica generaciones, que rompe ciclos, que abre caminos donde no los había. Dios no nos llama a controlar el destino de nuestros hijos, nos llama a interceder por él. Y cuando obedecemos ese llamado, Él toma el control. La verdadera oración por los hijos no nace de la necesidad de imponerles una dirección, sino de la rendición completa de sus vidas al autor del propósito. Es confiar en que, aunque tarden en entender, aunque sus decisiones sean inciertas, la mano de Dios será más fuerte que cualquier desviación, porque lo que se presenta en oración constante se consagra, y lo que se consagra, el cielo lo reclama como suyo. Seguir orando cada día es reconocer que los hijos no son nuestros, son del Señor. Que fuimos llamados a ser guardianes espirituales, no dueños. Que nuestra voz en la tierra es una extensión de su voluntad en el cielo. Y que mientras haya aliento, habrá palabras que levantarán murallas, que afirmarán destinos, que sostendrán caminos. Esa es la verdadera victoria. No la de tener hijos perfectos, sino hijos cubiertos por una oración que no se detiene. ¿Estás dispuesto a levantar ese legado eterno desde hoy? Porque Dios está listo para obrar, si tú estás dispuesto a clamar.